Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos sin praelium, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Catecismo Católico ilustrado y bíblico por el Padre Vicente de Paul Bailly y revisado por el sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, Michel Bonifaz. Este catecismo, católico por supuesto, explica el credo, los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, los pecados y la oración con algunos textos bíblicos, así como también la fe y la moral, y el Santo Rosario. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento que contiene realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Jesucristo ha instituido la Eucaristía, primeramente, para habitar continuamente con nosotros, y segundo, para ofrecerse en sacrificio a Dios, su Padre, y tercero, para ser el alimento espiritual de nuestras almas. San Juan capítulo 6, 51 al 55. Para instituir la Eucaristía, Jesucristo tomó el pan y dijo a sus apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó enseguida el cáliz donde había vino y dijo lo siguiente: tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Con estas palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesucristo convirtió, mediante su omnipotencia, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Nuestro Señor añadió: haced esto en memoria mía, para dar a los apóstoles y a los sacerdotes
el poder de cambiar conforme a su ejemplo, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Los pastores no son sacerdotes y no tienen el poder de consagrar. Este cambio se realiza en la misa cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino. Jesús actúa mediante el sacerdote. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Comulgar es recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. San Juan capítulo 6, del 48 al 58. Las disposiciones necesarias para comulgar bien son de dos clases. Unas conciernen al alma y otras al cuerpo. La principal disposición del alma para comulgar bien consiste en hallarse en estado de gracia, es decir, en no ser culpable de ningún pecado mortal. Primera de Corintios capítulo 2, 23 al 32. Los que se sienten culpables de algún pecado mortal deben confesar y recibir la absolución antes de comulgar. Comulgar en estado de pecado mortal es un sacrilegio horrible, semejante al de Judas. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 29. Algunos momentos antes de comulgar hay que animarse a una verdadera devoción. Para ello, es bueno rezar los actos preparatorios para la comunión. Las disposiciones del cuerpo para comulgar dignamente son estar en ayuno, es decir, no haber comido ni bebido nada 3 horas antes y observar exteriormente la modestia y recogimiento. El agua y la medicina no rompen el ayuno. Después de haber comulgado, hay que adorar a Jesús presente en nosotros, agradecerle, ofrecerse a Él y pedirle las mercedes que se necesiten. Este ejercicio se llama acción de gracias. Es importante también hacer la acción de gracias después de la comunión. Primero, porque no sería conveniente ocuparnos en negocios extraños sin cumplir con lo que debemos a Jesucristo presente en nosotros. Y segundo, porque es el momento más favorable para conversar con nuestro Señor y obtener muchas gracias. La misa es un sacrificio en que se ofrecen a Dios el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Jesucristo ha instituido el sacrificio de la misa para representar y continuar entre nosotros el sacrificio ofrecido por Él en la cruz y comunicarnos sus frutos y su vida. La diferencia entre el sacrificio de la misa y el de la cruz es que en la cruz nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo derramando su sangre, mientras que en la misa se ofrece por ministerio de los sacerdotes sin derramar su sangre. Significa que es un sacrificio incruento. El sacrificio de la misa no puede ofrecerse sino a Dios solo porque el sacrificio es un acto de adoración debido únicamente a Dios. Se honran los santos, pero con letras mayúsculas no se adoran. Adorar a Dios es reconocerlo como nuestro Creador,
y los católicos adoramos solo a Dios. A los santos los veneramos. Ahora veamos la explicación del cuadro. Vemos en medio del cuadro a nuestro Señor instituyendo la Eucaristía el Jueves Santo, víspera de su muerte, en el cenáculo, en Jerusalén. Vemos arriba a la izquierda al apóstol infiel ahorcarse de un árbol después de haber hecho una comunión sacrílega. Hechos capítulo 1, versículo 19. Vemos en la parte inferior de este cuadro a un sacerdote que distribuye durante la misa la Santa Comunión a los fieles. El principal efecto de la comunión, que consiste en alimentar y fortalecer espiritualmente nuestras almas, se halla figurado en este cuadro, arriba a la derecha, en la persona del profeta Elías. Vemos también a un ángel que le da un pan cocido bajo la ceniza y un vaso de agua diciéndole lo siguiente: levántate y come, porque te queda aún mucho camino que andar. Habiéndose levantado Elías, comió y bebió. Fortificado con este alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, la montaña de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 8, podemos leer esto. El pan de Elías era la figura de la Eucaristía, que fortifica nuestra alma. Nos ayuda a hacer santamente el viaje de esta vida y nos conduce a la dicha celestial.